Buenos días, mi nombre es Yuset Cadena, estudiante del GR1A de Laboratorio de Mecánica Newtoniana. A continuación presentaré la práctica 5 sobre la combinación de fuerzas. Para esto se establecen los siguientes objetivos: determinar la fuerza resultante de la combinación de dos fuerzas por el método del paralelogramo y el cálculo directo. Determinar la magnitud y dirección de la suma de dos fuerzas. Comparar los resultados de la fuerza resultante entre dos diferentes métodos. Comprender los conceptos básicos de fuerza y de la relación entre fuerza y masa. Demostrar que cada fuerza de acción que actúa sobre un sistema se corresponde con una fuerza de reacción. En cuanto al sistema de estudio, se empezará por el montaje, donde, con los materiales que se mencionarán posteriormente, se construirá un sistema el cual será estudiado. En obtención de datos son las mediciones, gráficas, tablas que se recolectan en la práctica. En cuanto a los resultados de discusión, se analizará con pensamiento crítico los datos obtenidos en relación con los objetivos. Y por último, las conclusiones, donde se presenta el resultado final basado en el análisis de los datos y las observaciones. Los materiales que se utilizarán son los que se muestran en pantalla. Tomar mucho en cuenta que los mismos deben ser tratados con el mayor cuidado posible. Para el primer experimento formaremos un soporte largo con la varilla de 30 centímetros y lo fijaremos en las dos bases de soporte, como se muestra en la figura 1.1. Y luego ubicamos dos varillas de 30 centímetros en forma vertical, como se muestra en la figura 1.2. Colocamos las doble nuez, ajustamos las varillas de 10 centímetros y colocamos los soportes y los dinamómetros, como se muestra en la figura 1.3. Posteriormente anudamos las portapesas con una masa de 100 gramos en la mitad del hilo y los extremos anudamos en cada dinamómetro. Para la obtención de datos del primer experimento colocaremos los dinamómetros a la misma altura y sostendremos el disco graduado en el centro del nudo del hilo. Debe marcar 180 grados, como observamos en la figura 1.5. Se obtendrá alfa 1 y 2, la fuerza 1 y 2, que muestra cada dinamómetro, los cuales deben estar encerados. Esto se realizará con cada uno de los ángulos que se detallan en la tabla. Para la segunda parte del experimento, volveremos a ubicar los dinamómetros en el sistema inicial. Posteriormente variaremos la altura del dinamómetro de 1 newton para poder cambiar el ángulo alfa 1, manteniendo el otro dinamómetro en la misma posición. Registramos el ángulo alfa 2, la fuerza 1 y 2. Para los resultados de discusión, realizaremos dos métodos para determinar la fuerza resultante. El primero es el método del paralelogramo. Es una técnica geométrica en la cual se dibujan las fuerzas como vectores adyacentes en un diagrama como se muestra en la figura 4. La fuerza resultante se obtendrá trazando una diagonal del paralelogramo formado por los vectores. Por otro lado, se utilizó la ley de cosenos, el cual es una fórmula matemática para calcular la magnitud de la fuerza resultante. Esta se la obtiene cuando se conoce la magnitud, las fuerzas individuales y los ángulos entre ellas. Para la segunda parte del experimento 1 realizamos la misma metodología. Como podemos observar en la parte 1 del experimento, a medida que el ángulo entre las fuerzas aumenta, el término del coseno se vuelve más pequeño en comparación con los otros términos de la fórmula. Esto conduce a un valor mayor del cuadro de magnitud de la resultante, lo que significa que la fuerza resultante será cada vez mayor. Por lo tanto, en la parte 2, si un ángulo aumenta, entonces el coseno de ese ángulo disminuirá. Por lo tanto, el producto de las magnitudes de la fuerza y el coseno del ángulo correspondiente será menor. Esto implica que la contribución de esa fuerza a la magnitud de la fuerza resultante será menor. Sin embargo, tanto si se utiliza el método del paralelogramo y la ley del coseno, vamos a obtener la misma fuerza resultante. Para el montaje del segundo experimento, vamos a colocar verticalmente las varillas de 10 centímetros junto con los soportes del dinamómetro sobre la base del soporte, como se muestra en la figura 3.1. Luego situamos horizontalmente los dos dinamómetros en los soportes de modo que el módulo de la fuerza apunta hacia el centro, como se muestra en la figura 3.2 y 3.3. Para la obtención de datos vamos a mantener un dinamómetro fijo y el otro lo vamos a mover, esto cada 2 centímetros a lo largo de la varilla horizontal de soporte. Registramos fuerza 1 y 2. Podemos ver que cada vez que aumenta la distancia entre los dinamómetros también aumenta ambas fuerzas. Dado que las fuerzas apuntan en direcciones opuestas, la fuerza resultante se calcula restando las dos fuerzas. En este experimento se aplica la tercera ley de Newton, también conocida como la ley de acción y reacción. En conclusión, el aumento del ángulo entre las fuerzas en la ley de cosenos resulta en una disminución del valor del coseno en la fórmula, lo que a su vez conduce a un incremento en la magnitud de la fuerza resultante. Por otro lado,
En el método del paralelogramo, la magnitud de la fuerza resultante depende de las magnitudes y direcciones de las fuerzas individuales, no del ángulo. Entre los métodos del paralelogramo, como en la ley de coseno, se derivan las propiedades vectoriales y trigonométricas. Ambos métodos consideran las magnitudes y direcciones de las fuerzas individuales para poder determinar la resultante. Por lo tanto, nos darán el mismo resultado. Y por último, la fuerza de acción y reacción se equilibran por la conservación del momento lineal y la conservación de la cantidad de movimiento. Es decir, que las fuerzas de acción y reacción es igual a cero, pues la dirección de las dos fuerzas es contraria. Por lo tanto, se cancelan y se produce un equilibrio en el sistema.